Hay personas que aparecen en tu pantalla, sin que te des cuenta, se convierten en parte de tu vida. No como una celebridad lejana, sino como alguien cercano, alguien cuya voz reconoces, cuya historia sientes como propia. Halil İbrahim Ceylan es una de esas personas. Millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo han seguido su carrera con una devoción que va más allá del simple entretenimiento. Y hoy, hace apenas unos minutos, una noticia sacudió a todos los que lo conocen y lo admiran. Una noticia que nadie esperaba. Una noticia que duele. Antes de contarte todo lo que ha pasado, necesito que sepas que este canal existe para traerte información real, sin filtros, con respeto y con la seriedad que momentos como este merecen. Si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Porque cuando pasa algo importante, aquí eres el primero en saberlo. Ahora sí, vamos a contarte todo desde el principio. Hay infancias que marcan. No porque sean perfectas, sino porque están llenas de una tensión particular, una especie de presión silenciosa que empuja al que la vive hacia algo que todavía no tiene nombre. Halil İbrahim Ceylan nació el 31 de mayo de 1997 en Turquía, y desde pequeño fue ese tipo de niño que observa más de lo que habla. Mientras otros corrían y jugaban sin pensar en nada más, él miraba. Miraba a las personas, sus gestos, sus expresiones, la forma en que el cuerpo dice cosas que la boca calla. Esa sensibilidad temprana no era algo que nadie le había enseñado. Era suya. Y con el tiempo, ese instinto de observación se convirtió en su herramienta más poderosa. Creció en un entorno familiar donde los valores estaban muy presentes. La vida en su hogar no era ostentosa ni fácil, pero tampoco era caótica. Era una familia que creía en el esfuerzo, en la responsabilidad, en hacer las cosas bien aunque nadie te esté mirando. Halil absorbió eso desde muy joven. Aprendió que las cosas no llegan solas, que hay que ir a buscarlas, y que el camino entre querer algo y conseguirlo puede ser más largo y duro de lo que uno imagina. En la escuela era un estudiante que no pasaba desapercibido, pero no por razones académicas convencionales. Lo que destacaba en él era otra cosa. Una presencia. Una manera de estar en el espacio que hacía que los demás lo notaran. Sus profesores, en algún momento, empezaron a verlo actuar en pequeñas representaciones escolares y algo cambió. No en él, sino en los que lo veían. Porque cuando Halil subía a un escenario, aunque fuera improvisado, aunque fuera un pasillo del colegio, algo en él se encendía. Era como si de repente encontrara el idioma que siempre había estado buscando. La adolescencia trajo consigo todas las preguntas habituales, pero también una claridad poco común para su edad. Mientras muchos de sus compañeros aún no sabían qué querían estudiar ni en qué dirección moverse, Halil ya tenía algo parecido a una certeza. No la tenía toda. No era una hoja de ruta perfecta. Pero sí sabía que lo suyo era la actuación. Que su lugar estaba frente a una cámara o sobre un escenario. Que ese espacio donde se cuentan historias era el único en el que él se sentía completamente vivo. Esa convicción lo llevó a tomar decisiones importantes desde muy joven. A apostar por su sueño en un momento en que apostar por los sueños todavía parece una locura. A ignorar las voces que suelen decir que eso no es un trabajo, que eso no da dinero, que hay que ser más práctico. Y a seguir adelante, con la seriedad callada de quien sabe exactamente lo que quiere aunque todavía no sepa exactamente cómo conseguirlo. Lo que vino después fue el resultado de esa decisión temprana. Pero también fue el comienzo de una serie de desafíos que nadie le había advertido. Porque el mundo de la actuación tiene una cara brillante que todo el mundo ve, y otra cara que muy pocos cuentan. Y Halil estaba a punto de descubrir las dos. Entrar al mundo de la actuación en Turquía no es lo mismo que entrar a una audición con una sonrisa y talento. Es un proceso que exige tiempo, insistencia y una tolerancia al rechazo que la mayoría de las personas no tiene. Halil İbrahim Ceylan lo entendió desde el primer momento. No llegó al éxito en línea recta. Llegó a través de un camino lleno de esperas, de puertas que no se abrían, de oportunidades que parecían estar a punto de materializarse y que luego se desvanecían sin explicación. Y en ese ambiente, que puede ser tan generoso como cruel, Halil aprendió a construir su resistencia. Sus primeros pasos en la industria fueron discretos.
Apariciones pequeñas, trabajos que no llamaban la atención del gran público, proyectos que servían más para aprender que para brillar. Pero eso no lo desanimó. Al contrario, cada pequeña oportunidad la trataba como si fuera la más importante de su vida. Preparaba, estudiaba, observaba a los actores que lo rodeaban, absorbía todo lo que podía de cada experiencia. Esa actitud no pasó desapercibida. En el mundo de la producción audiovisual, las personas que trabajan así se recuerdan. No siempre en el momento, pero sí con el tiempo. Y el tiempo, en el caso de Alil, empezó a moverse a su favor cuando llegó la oportunidad que cambiaría todo. Su incorporación a la serie Cannes y Secleri marcó un antes y un después en su carrera. El personaje que le asignaron no era un papel sencillo. Era un personaje con capas, con contradicciones, con una profundidad emocional que exigía al actor que lo interpretara moverse en terrenos muy diferentes. Alil no solo lo hizo bien. Lo hizo de una manera que dejó a los espectadores sin palabras. Semana a semana, la audiencia de la serie fue creciendo, y con ella, el nombre de Alil Ibrahim Ceylan empezó a circular con una fuerza que pocos habían anticipado. Las redes sociales amplificaron todo. En una época en que el alcance de un actor ya no depende solo de los medios tradicionales, Alil construyó una conexión directa con su público. Los espectadores no solo veían su trabajo, también sentían que lo conocían. Que detrás de la pantalla había una persona real, con una historia real, con una forma de ser que resultaba auténtica. Y esa autenticidad es rara. En una industria donde tantos actores construyen una imagen cuidadosamente calculada, la naturalidad de Alil destacaba como algo diferente y valioso. Pero la ascensión nunca es solo luz. Siempre trae consigo presión. La presión de mantener ese nivel, de no decepcionar a los que ya creen en ti, de seguir siendo lo que todos esperan que seas incluso cuando por dentro estás agotado o inseguro. Y esa presión, que en el exterior se ve como éxito, en el interior puede pesar mucho más de lo que nadie imagina. Alil estaba en ese punto exacto, el del actor que empieza a ser conocido de verdad, que empieza a sentir el peso real de lo que significa estar en el ojo público. Lo que vendría después iba a poner a prueba no solo su talento, sino todo lo demás. El éxito tiene una trampa que muy pocos logran ver antes de caer en ella. La trampa no está en el fracaso, sino en el momento justo después del primer gran logro, cuando uno cree que ya entiende cómo funciona todo y que las cosas malas son para los demás. Alil Ibrahim Ceylan vivió ese momento. Después de su consolidación con Cannes y Secleri, las expectativas sobre él eran enormes. Cada movimiento que hacía, cada proyecto que se le vinculaba, cada decisión profesional estaba bajo una lupa que antes no existía. Y con esa lupa llegaron también las primeras experiencias de lo que significa fallar en público. No todos los proyectos que vienen después del éxito resultan como uno espera. La industria televisiva turca es competitiva y voraz. Las series se cancelan, los personajes se reescriben, los proyectos que parecían prometedores quedan atrapados en problemas de producción o no consiguen conectar con el público de la manera esperada. Alil atravesó ese tipo de turbulencias. Hubo momentos en que los resultados no acompañaron, en que las críticas llegaron con más fuerza que los aplausos, y en que la duda, esa compañera silenciosa que nunca avisa cuando viene, empezó a instalarse. La duda es peligrosa no porque destruya de golpe, sino porque lo hace despacio. Primero es una pregunta pequeña. Luego es una voz más insistente. Y si no se gestiona a tiempo, puede convertirse en un ruido constante que acompaña cada decisión. Alil, que había llegado hasta allí con una seguridad construida desde joven, se encontró de repente cuestionando cosas que antes le parecían evidentes. ¿Era suficientemente bueno? ¿El primer éxito había sido suerte? ¿Podría mantener ese nivel o era solo un momento que ya había pasado? Estas preguntas no son raras en el mundo artístico. Son, de hecho, parte casi universal de la experiencia de quienes trabajan en él. Pero saberlo no hace que sean más fáciles de sostener. Y en el caso de Alil, esas dudas coincidieron con un periodo de cambios en su vida personal que añadían más peso a una carga que ya era considerable. Lo que resultó de ese periodo fue algo inesperado. En lugar de paralizarlo, la dificultad lo empujó a trabajar de una manera diferente. A cuestionar su proceso,
a entender mejor sus propios límites y fortalezas, a buscar proyectos que lo desafiaran de formas nuevas en lugar de repetir lo que ya sabía hacer. Esa transformación interna no fue visible para el público de inmediato. Pero los que lo conocían de cerca notaron el cambio. Notaron a un Alil más reflexivo, más consciente de lo que quería y de lo que no quería para su carrera. Un actor que estaba dejando de reaccionar y empezando a elegir. Esa diferencia, aunque parece pequeña, lo es todo en una industria que devora a los que no saben decir no. Y Alil estaba aprendiendo a decirlo. Pero el camino hacia esa claridad todavía tenía muchas curvas por delante, y algunas de ellas eran más difíciles de lo que cualquiera habría anticipado. Ser famoso en la era de las redes sociales no se parece en nada a lo que era ser famoso hace 20 años. Antes, la vida privada de un actor tenía fronteras. Podía ser fotografiado en una alfombra roja, entrevistado en un programa de televisión, seguido por periodistas en momentos puntuales. Pero el resto del tiempo, había una distancia. Una separación entre la persona pública y la persona real. Hoy esa separación casi no existe. Y Alil Ibrahim Ceylan lo descubrió en carne propia. Cuando su nombre empezó a crecer, las redes sociales se llenaron de su presencia. No solo de lo que él publicaba, sino de lo que otros publicaban sobre él. Comentarios, rumores, interpretaciones, imágenes sacadas de contexto, especulaciones sobre su vida personal que circulaban con la misma velocidad y la misma apariencia de verdad que los hechos reales. Esa dinámica, que parece inofensiva desde fuera, tiene un impacto muy concreto en las personas que la viven. Alil se encontró en una situación que muchos actores de su generación conocen bien, la de tener que gestionar una imagen pública que en parte era suya y en parte era una construcción colectiva sobre la que no tenía control. Cada vez que publicaba algo, había miles de personas interpretándolo, analizándolo, debatiendo sobre lo que significaba. Cada silencio era leído como una señal. Cada aparición era diseccionada. Y en ese ambiente, encontrar el equilibrio entre ser auténtico y protegerse se convierte en un ejercicio diario que agota. Hubo momentos en que las versiones que circulaban sobre él se alejaron mucho de la realidad. Momentos en que tuvo que ver cómo historias inventadas o distorsionadas sobre su vida ganaban tracción en Internet, siendo compartidas por personas que las creían verdaderas. Esa experiencia, que en apariencia es un problema de imagen, en realidad toca algo mucho más profundo, la identidad. Porque cuando el mundo decide quién eres sin preguntarte, defender quién eres de verdad requiere una fortaleza que no siempre se tiene. Lo que Alil eligió, en gran medida, fue la discreción. No el silencio total, porque eso en su posición es imposible, pero sí una gestión cuidadosa de lo que compartía y de lo que guardaba para sí mismo. Aprendió a diferenciar entre lo que el público tenía derecho a saber y lo que pertenecía únicamente a su esfera privada. Esa línea, que suena sencilla de trazar, es en realidad una de las más difíciles de mantener cuando eres una persona pública. Los que lo rodean en el trabajo hablaron de un Alil que dentro de los sets era completamente diferente al que existía en las redes. Un profesional entregado, concentrado, que dejaba todo en cada escena y que cultivaba relaciones auténticas con sus compañeros. Esa doble existencia, la pública y la privada, la del personaje y la de la persona, es algo que todos los actores conocen, pero que no todos saben sostener sin perder algo de sí mismos en el proceso. Alil estaba aprendiendo cómo hacerlo. Y justo cuando parecía haber encontrado cierto equilibrio, algo en su vida personal entró en movimiento de una manera que nadie esperaba. Hay algo en la vida de los actores que el público siempre quiere conocer con más intensidad que cualquier otra cosa, sus relaciones. No porque sea morbo, o al menos no solo eso, sino porque hay algo universalmente humano en querer saber cómo ama a alguien a quien admiras. ¿Cómo es detrás de los personajes? ¿Qué tipo de persona elige tener cerca? Y en el caso de Alil Ibrahim Ceylan, esa curiosidad siempre estuvo muy presente. Lo que se sabe de la vida sentimental de Alil es que siempre ha sido una persona que valora profundamente la privacidad en ese terreno. No es de los actores que utilizan sus relaciones para alimentar su imagen pública, ni de los que convierten su vida amorosa en contenido. Al contrario, ha sido consistentemente reservado, cuidadoso con lo que comparte, protector de las personas que tiene cerca. Y eso, en sí mismo, dice mucho sobre cómo entiende el amor y la lealtad.
Su vínculo con Esla Turkoglu, su compañera en Kansi Sekleri, generó desde el principio una atención enorme por parte del público. La química entre sus personajes en pantalla era innegable, y eso inevitablemente llevó a especulaciones sobre lo que había más allá de las cámaras. Ambos manejaron esa situación con madurez, sin alimentar rumores, sin hacer declaraciones que buscaran protagonismo, sin utilizar la situación para ganar atención. Esa discreción, en un ambiente donde la sobreexposición es la norma, resultó llamativa. Pero la vida amorosa de Halil, más allá de lo que el público puede ver, estuvo marcada también por las complicaciones propias de alguien cuya agenda y cuya exposición pública hacen que construir una relación estable sea más difícil de lo que parece desde fuera. Los horarios de grabación, los desplazamientos, la presión constante, la mirada permanente del público, todo eso pesa sobre las relaciones de maneras que desde fuera son invisibles. Y Halil, como cualquier persona, cargó con esos pesos en momentos en que ya tenía suficiente con todo lo demás. La familia, en cambio, ha sido siempre un ancla. Sus vínculos familiares son parte de quién es, de dónde viene, de lo que lo mantiene conectado a algo real en medio de un mundo que a veces puede sentirse muy artificial. Las personas que lo conocen describen a alguien que no ha olvidado de dónde viene, que mantiene relaciones genuinas con las personas que estaban antes del éxito, y que entiende que la fama no te da derecho a olvidar a quienes te sostuvieron cuando aún no eras nadie. Esa gratitud, esa memoria afectiva, es una parte fundamental de su carácter. Y también es algo que lo hace vulnerable de una manera particular. Porque cuando las personas que amas atraviesan momentos difíciles, y tú estás en el ojo público con todo lo que eso implica, gestionar ese dolor sin que se filtre, sin que se convierta en titular, es uno de los ejercicios más duros que existen. Halil lo sabía. Y estaba a punto de comprobarlo de una manera que nadie habría querido para él. Existe una conversación que los actores muy raramente tienen en público. Una conversación sobre lo que le hace al cuerpo y a la mente el ritmo de trabajo que exige esta profesión cuando se está en el punto más alto. Los rodajes de series turcas son conocidos en la industria por su intensidad. No se trata de jornadas de 8 horas con descansos regulados. Se trata de días que empiezan antes de que salga el sol y terminan mucho después de que se haya puesto. De semanas que no tienen fin de semana real. De meses en que la vida personal queda completamente suspendida porque el trabajo lo absorbe todo. Halil İbrahim Ceylan vivió esa realidad con una intensidad particular durante los periodos de mayor demanda de su carrera. Y el cuerpo, que es mucho más honesto que la mente, eventualmente empieza a dar señales. El agotamiento que se acumula en ese tipo de ritmo no es el cansancio ordinario del que uno se recupera con una noche de sueño. Es otra cosa. Es una fatiga que se instala en capas, que va afectando la concentración, el humor, la capacidad de disfrutar de lo que haces, la sensación general de estar bien. Y cuando alguien está acostumbrado a funcionar a un nivel muy alto, reconocer ese agotamiento como algo que necesita atención puede ser difícil. Porque la cultura del esfuerzo que lo había traído hasta ahí le decía que seguir adelante era lo correcto. Que detenerse era una señal de debilidad. Que el descanso era un lujo que los que quieren llegar lejos no pueden permitirse. Esa mentalidad, que es muy común en el mundo artístico, puede ser extraordinariamente dañina. Y Halil, como muchos antes que él, aprendió esa lección de una manera que no había pedido. Hubo periodos en su trayectoria en que las personas de su entorno notaron que algo no estaba bien. No de manera dramática, no con crisis visibles, sino con esa manera sutil en que el agotamiento profundo se manifiesta. Un Halil menos presente, más silencioso, con menos de esa energía que lo caracterizaba. Momentos en que el esfuerzo de mantener todo en funcionamiento se notaba en su cara, en su cuerpo, en la forma en que se movía. La salud mental es todavía un tema que la industria del entretenimiento aborda con mucha dificultad. Hablar de ella, reconocer que algo no está bien, pedir ayuda, son acciones que en teoría todos apoyan pero que en la práctica siguen estando rodeadas de un silencio que puede ser muy costoso. Halil navegó eso en privado, como la mayoría. Sin hacer de ello un tema público, sin convertirlo en declaraciones, sino gestionándolo en la intimidad de su propia vida y con las personas en las que confiaba. Y en ese proceso de gestión, tomó decisiones que reflejaban una madurez que iba mucho más allá de su edad.
Decisiones sobre sus límites, sobre lo que estaba dispuesto a dar y lo que necesitaba guardar para sí mismo. Pero la vida rara vez espera a que uno esté completamente recuperado para presentar el siguiente desafío. Y el siguiente que llegó fue de los que dejan marca. Hay momentos en la carrera de cualquier artista en que las decisiones que toman no son solo profesionales. Son personales, identitarias, casi filosóficas. Son el tipo de decisiones que revelan quién es esa persona de verdad, que valora, a que está dispuesta a renunciar y que nunca negociaría aunque el precio de negarlo sea muy alto. Halil Ibrahim Ceylan llegó a ese tipo de momento en una etapa de su carrera en que desde fuera todo parecía ir bien. El reconocimiento era sólido, los proyectos seguían llegando, su nombre tenía peso en la industria. Y sin embargo, por dentro, había una conversación que Halil estaba teniendo consigo mismo sobre el tipo de actor que quería ser y el tipo de vida que quería llevar. No todos los actores tienen esa conversación. Muchos simplemente siguen el flujo, aceptan lo que viene, van construyendo una carrera casi por inercia. Pero Halil no era de esos. Desde muy joven había demostrado que tenía una brújula interna que lo orientaba hacia algo más concreto que el éxito genérico. Y esa brújula, en este momento, le estaba diciendo que algunas de las decisiones que había tomado hasta entonces necesitaban revisarse. Hubo proyectos que rechazó cuando lo más fácil habría sido aceptarlos. Hubo propuestas que sobre el papel sonaban bien pero que no encajaban con lo que él quería construir a largo plazo. Y hubo conversaciones difíciles con personas de la industria que no entendían por qué alguien en su posición rechazaba oportunidades que otros habrían aceptado sin dudar un segundo. Esas decisiones tienen un coste real. En una industria donde la visibilidad es poder, retirarse aunque sea temporalmente de ciertos espacios puede interpretarse de maneras que no siempre son favorables. Pero Halil eligió asumir ese coste. Eligió proteger algo que consideraba más valioso que la exposición inmediata, la coherencia con lo que él era. Esa postura lo puso en una posición interesante en la industria. Por un lado, algunos lo vieron como alguien difícil, poco moldeable, con demasiados criterios para el mundo en el que trabajaba. Por otro, los que lo conocían de verdad lo veían como alguien que estaba construyendo su carrera sobre una base más sólida que la mayoría, aunque el proceso fuera más lento y más incómodo. En medio de todo eso, los proyectos que sí eligió tuvieron un peso diferente. Porque cuando sabes que alguien ha dicho que no a muchas cosas para decirte que sí, lo que hace contigo adquiere un valor distinto. Y ese valor se notaba en su trabajo, en la forma en que se entregaba a cada personaje, en la calidad de lo que construía cuando decidía construir. Pero precisamente cuando empezaba a sentir que había encontrado ese equilibrio tan buscado, algo ocurrió en su entorno más cercano que sacudió todo lo que creía haber estabilizado. Algo que no tenía que ver con el trabajo ni con la imagen ni con la industria. Algo que tenía que ver con las personas que quería. Y eso, siempre, es lo que más duele. En la vida de cualquier persona pública llega un momento en que la realidad más cruda interrumpe todo lo demás. No importa cuántos proyectos tengas pendientes, no importa cuántas personas te estén esperando en un set, no importa cuánto hayas planificado el siguiente paso de tu carrera. Cuando alguien que amas se va, todo lo demás deja de tener sentido por un tiempo. Y ese tiempo es necesario, aunque el mundo de afuera no siempre lo entienda. Halil Ibrahim Ceylan ha vivido la experiencia de perder personas cercanas en momentos en que su vida pública estaba en plena actividad. Esa combinación, la del dolor privado y la obligación pública, es una de las más difíciles de gestionar. Porque el duelo no tiene horario, no respeta agendas, no se detiene porque haya una cámara encendida o un personaje que interpretar. Y sin embargo, hay actores que literalmente graban escenas de felicidad pocas horas después de recibir noticias devastadoras. Porque el trabajo continúa. Porque la producción no para. Porque hay cientos de personas que dependen de que tú aparezcas y funciones. La industria televisiva turca, con sus ritmos de producción exigentes, no es especialmente compasiva en esos momentos. Hay compromisos contractuales, hay fechas de entrega, hay expectativas que no desaparecen porque alguien esté lidiando con una pérdida personal. Y Halil, como tantos otros en su posición, tuvo que aprender a sostener esa tensión entre lo que sentía por dentro y lo que el trabajo le exigía por fuera. Quienes estuvieron cerca de él en esos momentos hablaron de alguien que se refugiaba en la profesionalidad como mecanismo de supervivencia. No porque negara el dolor,
sino porque el trabajo le daba una estructura, un lugar donde poner la energía cuando todo lo demás era demasiado incierto. Esa relación con el trabajo como refugio es muy común entre personas creativas y tiene su lado funcional, pero también su lado complicado, porque puede convertirse en una manera de no procesar lo que uno necesita procesar. Las personas que se van dejan huecos específicos. No huecos genéricos de pérdida, sino huecos concretos, del tamaño exacto de esa persona, de sus conversaciones, de sus gestos, de las cosas que solo ella sabía sobre ti. Y esos huecos no se llenan con trabajo ni con reconocimiento público ni con ninguno de los éxitos que el mundo de afuera considera importantes. Se llenan, muy despacio, con tiempo y con la compañía de los que se quedan. Alil tuvo que aprender eso también. A aceptar que hay cosas que no tienen solución profesional, que no hay personaje que interpretar ni guión que seguir cuando la vida real te pone delante de su cara más dura. Y esa lección, aunque nadie la pide, forma parte de lo que te convierte en un adulto completo. Pero las pérdidas que vendrían después, que se acumularían de maneras inesperadas, iban a poner a prueba esa capacidad de una forma que todavía estaba por llegar. Hay un tipo de retirada que no es derrota. Es estrategia. Es conciencia. Es la decisión de alguien que ha aprendido, con más experiencia de la que hubiera querido, que no todo espacio merece tu presencia y que no toda conversación merece tu voz. Alil Ibrahim Ceylan pasó por periodos en que su presencia pública se redujo notablemente. Momentos en que las redes sociales quedaban más calladas, en que las apariciones eran menos frecuentes, en que parecía haberse retirado a un espacio más íntimo. Y el público, que siempre interpreta el silencio de quien admira, llenó ese espacio con todo tipo de especulaciones. Lo que muchos no entendieron es que ese silencio era una elección. No una señal de que algo estaba mal, aunque a veces sí coincidía con momentos difíciles, sino una manera de recuperar algo que la exposición constante va erosionando, la noción de quién eres cuando nadie te está mirando. Cuando llevas tiempo siendo observado, analizado, fotografiado, seguido, llega un momento en que necesitas volver a ser invisible. No para el público, sino para ti mismo. Necesitas espacios donde puedas equivocarte sin que nadie lo registre, donde puedas estar mal sin que eso se convierta en titular, donde puedas simplemente existir sin que esa existencia sea consumida por otros. Alil encontró esos espacios como pudo. En su familia, en los amigos de siempre, en actividades que lo conectaban con una versión de sí mismo más simple y más verdadera que la del actor conocido por millones de personas. Esa búsqueda de autenticidad, de contacto con lo esencial, es algo que muchas personas públicas describen cuando hablan de lo que les ayudó a mantenerse enteros en medio de todo. Pero hubo también periodos en que ese silencio estaba teñido de algo más pesado. Periodos en que las dificultades financieras propias de una industria irregular, donde los contratos no siempre son estables y donde los ingresos pueden variar enormemente de un año a otro, añadían una capa de preocupación a lo que ya era un momento complicado. El mundo del espectáculo tiene una cara de abundancia que se ve en las fotos y en los eventos, y una cara de incertidumbre que rara vez aparece en ningún lado. Esa incertidumbre, que cualquier trabajador independiente conoce, se vive de manera particular cuando tu nombre es conocido, porque hay una expectativa externa sobre tu vida que no siempre corresponde a la realidad interna. Alil navegó esas aguas con la discreción que lo caracterizaba. Sin hacer de sus dificultades un espectáculo, sin convertir sus momentos de vulnerabilidad en contenido para las redes, sino gestionándolos en privado con la misma seriedad con que había gestionado siempre todo lo demás. Y en ese proceso, fue madurando de una manera que el público no podía ver del todo, pero que los que lo conocían sí notaban. Algo estaba cambiando en él. Una solidez que no venía del éxito, sino de haber atravesado la dificultad y haber salido al otro lado. Aunque lo que estaba por venir todavía pondría a prueba esa solidez de maneras que nadie había anticipado. Hay momentos que dividen la vida en dos partes. Un antes y un después que no fueron elegidos, que llegaron sin avisar, que en cuestión de horas reordenaron todo lo que existía. Para Alil Ibrahim Ceylan, ese momento llegó hace apenas unos minutos, con una noticia que circuló con la velocidad que solo tienen las cosas que impactan de verdad. Una noticia que sus seguidores recibieron con la misma mezcla de incredulidad y dolor que acompaña siempre a las revelaciones que no esperabas. Lo que se supo es que Alil enfrenta una situación personal de gran peso.
Una de esas situaciones que no tienen que ver con la carrera ni con los proyectos ni con ninguno de los elementos que normalmente definen la vida pública de un actor. Tiene que ver con algo mucho más fundamental, la salud y el bienestar de las personas que lo rodean, de las que forman parte de su mundo real, el que existe más allá de los focos. Los detalles que han trascendido hablan de un momento de mucha dificultad en su entorno más cercano, de circunstancias que lo han obligado a detener todo lo demás y poner el foco donde realmente importa. Y esa pausa, esa interrupción de todo lo que tenía en marcha, no es solo una decisión profesional. Es la respuesta de alguien que sabe perfectamente qué es lo que nunca puede sacrificarse, aunque el mundo de afuera no siempre lo entienda. La reacción de sus seguidores fue inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de palabras de cariño, de ese tipo de solidaridad masiva que en la era digital puede ser abrumadora pero también genuinamente emocionante. Personas de distintos países, que siguen su trabajo desde hace años, que han visto en sus personajes algo que les tocó profundamente, respondieron con una unanimidad que dice mucho sobre el tipo de presencia que Ali ha construido. No solo como actor, sino como persona pública que ha sabido conectar con algo real en el interior de los que lo siguen. Pero más allá del apoyo externo, lo que este momento revela es algo que ya estaba presente a lo largo de toda su historia. La historia de un hombre que ha construido su carrera con esfuerzo honesto, que ha navegado los altibajos de una industria difícil sin perder su esencia, que ha protegido lo que consideraba importante aunque el precio fuera renunciar a visibilidad o a oportunidades. Un hombre que, cuando llega el momento de verdad, cuando la vida le presenta su versión más desnuda, elige estar donde tiene que estar. Sin cámaras. Sin declaraciones preparadas. Sin la intermediación de ninguna imagen pública. Solo él, las personas que ama, y todo lo que eso implica. Lo que viene ahora para Halil Ibrahim Ceylan es incierto, como lo es siempre cuando uno está en medio de algo difícil. Pero lo que su historia nos ha mostrado, capítulo a capítulo, año a año, decisión a decisión, es que este es alguien que tiene los recursos interiores para atravesar lo que venga. No sin dolor. No sin esfuerzo. Pero sí con la misma integridad silenciosa que ha definido todo lo que ha hecho hasta ahora. Y eso, aunque no sea suficiente para hacerlo todo más fácil, es algo que vale la pena reconocer y respetar. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho de ti. Seguiste esta historia hasta el final, con paciencia, con atención, con ese respeto silencioso que se le debe a alguien que ha dado tanto. La historia de Halil Ibrahim Ceylan no es solo la historia de un actor. Es la historia de un hombre que construyó su camino con esfuerzo real, que cayó, que se levantó, que amó, que sufrió, y que aún así siguió adelante. Hoy, con esta noticia que nos llegó hace apenas unos minutos, el mundo que lo admira se detiene un momento. Y es justo que así sea. Si este video te tocó, si sentiste algo mientras lo veías, entonces haz algo sencillo pero poderoso. Dale like ahora mismo, deja un comentario con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que quieres decir sobre él. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ya y activa la campanita para que sigas recibiendo contenido como este. Tu apoyo es lo que mantiene este canal vivo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.